Vamos a hablar de la naturalización de espacios en centros educativos públicos de Canarias. Y para ello contamos con la Consejería de Educación, con la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, con Raúl García y Naira Llanes, que ya están por ahí preparados y que os voy a pedir que les recibamos ahí con un aplauso. El mando, por... Bueno, muy buenos días a todos. Como ya comentaba la compañera, somos Naira Llanes y Raúl García. Venimos de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación y queremos presentarles en esta mañana pues, el proyecto de naturalización de espacios en centros públicos de Canarias. Lo primero voy a comenzar con una pequeña pregunta. ¿Ustedes recuerdan cómo era el patio de su colegio? Seguramente pues ahora estemos retrotrayéndonos en el tiempo y lo que recuerdan pues son los amigos, los juegos, las risas, pero seguramente que si lo mirásemos con los ojos de hoy, también recordaríamos más cosas, ¿no? Serían pues superficies totalmente de asfalto o cemento, mucho calor, también recordaríamos esas escasas zonas de sombra. El cambio climático es una cosa que nos está amenazando desde hace tiempo, pero que ya tenemos encima. Con un aumento de las temperaturas, tenemos pérdida de biodiversidad en un espacio como Canarias muy importante. También tenemos pérdidas de suelo bajo esas capas de cemento. Y nuestros centros educativos se están convirtiendo realmente en islas de calor. Pero si en lugar de ver eso como una amenaza, lo convertimos en un factor a favor, y si transformamos esa realidad. Porque la situación es urgente. En Canarias hemos vivido jornadas en las que hemos tenido que suspender las clases por las altas temperaturas. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta, y es si nuestros centros están preparados para las temperaturas, para el clima que tenemos actualmente en Canarias. Y la respuesta, en muchos casos, es que no. Nos encontramos con superficies de cemento, patios que apenas tienen árboles, pavimentos que se transforman en esos patios en islas de calor. En definitiva, tenemos espacios educativos que no están diseñados para la Canarias de hoy. Y aparte de esto, muchos de estos espacios se encuentran infrautilizados. Superficies de cemento que solo tienen alumnos en el recreo, permaneciendo el resto del día sin uso, sin sombra, sin propósito. Y esto no solo se trata de una cuestión climática, ambiental. Esto también es una oportunidad educativa para repensar nuestros centros escolares, para que nuestros centros puedan ser más sanos, estar más conectados con la naturaleza. Porque ya es cierto que ver 3 árboles, contar con un 30% de superficie vegetal y disponer de un espacio verde en menos de 300 metros repercute en la concentración del alumnado, reduce el estrés, mejora la capacidad física y mental y nos abre puertas para aplicar nuevas metodologías que sean más activas, sensoriales y que conecten con la naturaleza. Por eso, para nuestros centros, la propuesta es naturalizar. Transformar los patios de asfalto en suelos permeables, los patios sin vida en espacios verdes y las zonas de sol en refugios de sombras, de vida, de biodiversidad. Porque no solo se trata de crear zonas de confort térmico para el alumnado, se trata de crear espacios que sean multifuncionales, crear en nuestros centros auténticos refugios climáticos. Ahora lo que quiero que se imaginen es un patio escolar en septiembre. Ya ha pasado el verano, pero tenemos unas altas temperaturas. El suelo que alcanza los 50 grados. El viento en septiembre que no llega adentro. Y dentro de las aulas, pues el alumnado intentando aprender. El alumnado y el profesorado. Y ahora lo que quiero que se imaginen es en esa transformación que ya está en marcha, ¿no?
¿Qué sucede en un patio naturalizado? A primera hora de la mañana, por ejemplo, pues una clase de ciencias, observando insectos, observando aves entre la vegetación. A media mañana, pues un recreo un poco más activo, donde no solo monopoliza el espacio los juegos deportivos, sino otro tipo de relaciones entre los niños y niñas. Incluso pues un taller participativo con las familias o simplemente un rincón donde sentarse y estar tranquilo, a la sombra de un árbol, leyendo, pensando o no, sin pensar. Estar tranquilos ahí, fuera del ruido del asfalto, ¿no? Y mientras esto ocurre en los centros educativos, ese germen que pasa dentro de los centros educativos, también algo va a cambiar fuera. Porque un espacio verde no funciona solo. Sabemos cuando hay varios conectados entre sí, algo empieza a cambiar a escala barrio, municipio, isla. Porque la vegetación nos proporciona sombra, nos da refugio, nos genera, permite que retengamos la temperatura, que circulen las aves, los insectos. Y estos espacios naturalizados en las zonas urbanas consiguen reducir la temperatura hasta 5 grados. Y cuando varios están conectados entre sí, se crean cinturones verdes que generan un microclima. Y si ahora les decimos que no se trata de un centro educativo que se esté naturalizando, sino son 84 centros educativos repartidos por toda Canarias. Y eso es exactamente lo que está en marcha. Desde la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación se ha impulsado el proyecto de naturalización de centros educativos públicos de Canarias. Esta es una iniciativa que está enmarcada dentro del Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las altas temperaturas y la respuesta de los centros fue contundente. 410 centros de Canarias presentaron proyectos. Cada uno de los centros presentó su iniciativas adaptadas a su realidad, a sus necesidades y desde un proceso de cogobernanza. Las actuaciones que se veían reflejadas en esos proyectos iban desde la siembra de especies vegetales, priorizando las plantas canarias, adaptadas al piso de vegetación en el que se encontrara el centro educativo, la creación de esos espacios multifuncionales a través de aulas de la naturaleza, laboratorios al aire libre, instalación de sistemas de riego, creación de huertos, ampliación de los mismos, mobiliario exterior, etcétera. Un montón de actividades. Bueno, y como decía la compañera, la respuesta fue bastante abrumadora. De los 410 centros, imagínense que eso se lanza a la convocatoria a principio de curso, todavía con el calor latente, pues de esos 410 centros se seleccionaron 84 centros, repartidos por casi toda la geografía canaria, con 2 centros que tenemos en El Hierro, 6 en La Palma, 19 en Gran Canaria, 30 en Tenerife, 13 y 13 en Lanzarote y Fuerteventura. Para la selección de estos proyectos se tuvo en cuenta, por un lado, el mapa de temperaturas de Canarias, el número de alumnos que tenía el centro y, por supuesto, la calidad del proyecto presentado. Se hizo esa selección y ahora mismo pues, están esos 84 centros en ejecución. A cada uno de los centros, en función del proyecto que presentaron, con una dotación que podía llegar hasta los 40.000 euros, lo cual no quiere decir que todos los centros tuvieran 40.000, algunos centros lo hicieron con 10, otros con 40. Pues con esa inversión, que en total sumó los 3 millones de euros, todos estos proyectos ahora mismo están en ejecución, algunos están terminados, que las imágenes que han ido viendo pues son de proyectos que están en ejecución, otros que están terminados. Todavía estamos en ese proceso, ¿no? Y la verdad que estamos bastante contentos con el resultado que estamos obteniendo. Y hay otro dato importante, que estos centros también están siendo monitorizados, ¿vale? Se están midiendo, se están cogiendo datos de temperatura, de humedad y de insolación. ¿Para qué? Para poder acompañar con datos lo que realmente ya estamos viendo. Estamos viendo esa transformación y esa mejora del confort. Pues también eso hay que apoyarlo
con datos, y por eso hay algunos centros que se están monitorizando. Y seguramente, pues, muchos pues, se estarán preguntando, coño, pero esto es costoso, ¿no? Esto hay que mantenerlo, hay que hacer unos planes de mantenimiento y eso pues cuesta dinero. Pero la pregunta no debería ser si es costoso o si no es costoso, sino ¿vamos a estar con las conciencias tranquilas si no lo hacemos? Yo creo que esta sería la pregunta correcta, ¿no? Si nos quedamos sin hacer nada o nos ponemos manos a la obra. Porque estamos ante una gran oportunidad de promover centros educativos que tengan entornos escolares más saludables, más inclusivos y más resilientes frente al cambio climático. Espacios que nos permitan concienciar al alumnado de la importancia de la biodiversidad, de la sostenibilidad ambiental, del conocimiento de nuestro entorno y también del cuidado del mismo. Y necesitamos seguir sumando centros educativos. Para ello tenemos que seguir contando con las diferentes administraciones públicas, que los equipos directivos los pongan en su agenda, que el alumnado, la familia, en definitiva, que toda la comunidad educativa lo sienta como suyo, porque esto no solo se trata de una apuesta de la Dirección General de Infraestructuras y de Equipamientos de la Consejería de Educación. Eso se trata de una decisión de la Canarias que queremos para el alumnado de hoy y para el alumnado que vendrá mañana. Y bueno, quizás dentro de unos años, cuando alguien venga a un foro parecido a este y pregunte, ¿recuerdan cómo era el patio de su colegio? Ya la respuesta quizás no sea calor, cemento, sino sea pues espacios diversos, vegetación, y van a seguir recordando pues eso, las risas y los amigos, ¿no? Porque a lo mejor la verdadera innovación educativa no esté en una pantalla, quizás esté al cobijo de un árbol simplemente mirando una hormiguita. Muchas gracias.